Imagina que eres Johnson & Johnson a finales de los años 50. Desde hace casi un siglo, eres conocido como uno de los gigantes de la industria sanitaria, considerado un campeón del sector sanitario. Has regalado al mundo herramientas que salvan vidas, como las vendas adhesivas y los comprimidos de paracetamol, además de innovaciones revolucionarias como el champú sin lágrimas para bebés. Aunque estos productos pueden parecer inofensivos, sabes muy bien que tu empresa productora dista mucho de serlo. Me refiero al talco para bebés, ese polvito blanco. ¿Lo conoces, verdad? Déjame decirte lo que necesitas saber sobre el talco para bebés. La mayoría de estos polvos, incluido el popular producto de Johnson & Johnson, están hechos principalmente de talco, un mineral derivado de la esteatita. ¿Por qué talco? ¿Por qué es agradable el talco? Es uno de los materiales más suaves del planeta y está compuesto principalmente de magnesio y silicio, además de agua y oxígeno. Cuando se aplica en forma de polvo sobre la piel, el talco, como se indica en el sitio web de Johnson & Johnson, tiene un efecto calmante y absorbente sobre la piel, refresca, absorbe la humedad y previene el sarpullido y otros problemas cutáneos. Sin embargo, hay un grave problema: causa cáncer. Para ser justos, el problema no es el talco en sí, sino el desagradable asbesto. Si has oído hablar de él, el asbesto, conocido popularmente como material de construcción, es famoso por provocar cáncer de pulmón y de ovarios, entre otros problemas de salud. El talco y el asbesto son grandes amigos que suelen estar juntos, así que donde hay talco, el asbesto suele estar al acecho. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, el talco suele estar contaminado con asbesto. Lo lógico sería que, si usas talco para fabricar polvos para bebés, elimines el asbesto, sobre todo porque lo usarán bebés. Pero según tu opinión, es todo un tema, porque el público que no sepa lo seguirá comprando. Este es el motivo porque este secreto fue tan bien guardado que permaneció oculto hasta 2018. ¿Cómo pasaste de una imagen angelical a las profundidades de un abismo infernal? ¿Qué ocurrió detrás de cámaras? ¿Fue un engaño intencionado o un terrible error? ¿Cómo pudiste permitir que productos peligrosos acabaran en manos de consumidores inocentes? ¿O tal vez algunas fuerzas oscuras te controlan, a ti, el mayor fabricante farmacéutico del mundo? ¿Y qué precio deben pagar los consumidores desprevenidos? Para encontrar respuestas a estas preguntas, tenemos que viajar a 1886. La empresa fue fundada al inicio por tres hermanos Johnson: Robert Wood Johnson, James Wood Johnson y Edward Mead Johnson. Antes de fundar la empresa Johnson & Johnson, Robert ya era un empresario de gran éxito que dirigía su propia empresa, Seabury & Johnson, dedicada a fabricar material quirúrgico estéril. En 1878, la empresa generaba ganancias mensuales de $10,000, lo que equivaldría a cerca de $300,000 en la actualidad. Así que, desde el principio, Robert estaba en el camino del éxito. Sin embargo, con el tiempo surgieron diferencias de opinión entre los hermanos y Robert acabó abandonando la empresa. Sus hermanos también poseían sus conocimientos y experiencia, por eso fundar Johnson & Johnson les resultó fácil. Así fue como irrumpiste en la escena en 1886 con 14 empleados, lanzando tu línea de instrumentos quirúrgicos listos para usar. Estos fueron los primeros pasos de Johnson & Johnson. A lo largo de los años ampliaron agresivamente su gama de productos y desempeñaron un papel importante en la industria quirúrgica. Presentaste y fabricaste los primeros productos quirúrgicos estériles como suturas, algodón y gasas estériles. En 1894 presentaste tu famoso talco para bebés. En ese entonces tenías apenas 8 años, pero ya empleabas a 400 personas, operabas en 14 fábricas y tu nombre era sinónimo de calidad. Pero no solo eras conocido por ser una empresa de éxito, sino también por defender altos valores éticos. Tú donaste 300,000 apósitos quirúrgicos y fabricaste camillas para los soldados durante la guerra hispano-estadounidense. Tú brindaste apoyo sustancial tras el huracán de Galveston de 1900 y el terremoto de San Francisco de 1906 y financiaste la vacunación de todos tus empleados durante la epidemia de viruela de 1901. Incluso durante la Gran Depresión no despediste a nadie, de hecho subiste los salarios un 5%. Apoyaste activamente la participación de la mujer en el mundo laboral en una época en la que otras empresas ni siquiera se lo planteaban. De tus primeros 14 empleados, 8 eran mujeres y con el paso de los años, casi la mitad de tu personal estaba compuesto por mujeres, muchas de ellas en puestos directivos.
Este compromiso ético y comunitario te guió desde el principio. Pero ¿cómo pasaste de ser una empresa tan innovadora y generosa al criticado monstruo de hoy? Bueno, el camino empezó con la salida de los hermanos. Robert falleció en 1910, James 22 años después y Edward en 1934. Solo 10 años después de la muerte del último fundador, en 1944, empezaste a cotizar en bolsa, lo que muchos creen que marcó el inicio de tu declive moral. No obstante, no se pierde la ética de la noche a la mañana. Al fin y al cabo, la gerencia primero estuvo a cargo de los hijos de los hermanos que defendían los mismos valores y principios que los fundadores. Cuando empezaron a cotizar en bolsa, el hijo de Robert Wood Johnson II, redactó un documento titulado Credo, que contenía lineamientos éticos. El documento describía cómo se habían tomado las decisiones en la empresa durante los últimos 60 años y cómo debían seguir tomándose en el futuro. En esencia, el credo aconsejó a los dirigentes que den prioridad a las necesidades y el bienestar de las personas a las que sirven por encima de las ganancias. Y parece que funcionó muy bien. Un perfecto ejemplo fueron las muertes por paracetamol en Chicago. En 1982, 7 personas murieron poco después de lanzar tus comprimidos de paracetamol a la venta. Se descubrió que alguien los había manipulado contaminándolos con cianuro y luego había vuelto a colocar los frascos en las estanterías. Al enterarte, retiraste enseguida los 31 millones de frascos de paracetamol y los sustituiste por envases a prueba de manipulaciones. Esta rápida actuación se considera ejemplar en la gestión de crisis empresariales en todo el mundo. Sin embargo, con el tiempo te fuiste alejando de estos altos estándares, cometiendo primero infracciones menores aquí y allá. Un ejemplo perfecto es la comercialización ilegal del Risperdal. Si no conoces el Risperdal, se trata de un medicamento antipsicótico usado para tratar afecciones como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la irritabilidad causada por el autismo. El Risperdal ha sido crucial para muchas personas a lo largo de los años, pero como cualquier medicamento, tiene efectos secundarios y no es adecuado para todos. Esto incluye a los adultos mayores con psicosis asociada a demencia, lo que estaba claro cuando el fármaco fue aprobado por la FDA en 1994. No obstante, pagaste a Omnicare, el mayor proveedor farmacéutico de asilos para ancianos, para promocionar el Risperdal. Esta maniobra no salió a la luz hasta 2010, cuando una denunciante te delató. Tu castigo por este comportamiento censurable fue de apenas $2.200 millones, en comparación con tus ganancias anuales de $20.000 millones. Esta sanción equivale a poco más de un mes de ganancias. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg. También estuviste implicado en escándalos de sobornos en el extranjero. Se descubrió que sobornaste a médicos de Grecia, Polonia, Rumanía e Irak para asegurarte negocios y contratos. Y tu castigo por todo esto, solo $78 millones. Además, buscaste ferozmente proteger tus patentes. Con las patentes de dispositivos médicos y medicamentos hay que invertir cientos o miles de millones de dólares, por lo que es comprensible que no quieras que sean copiadas apenas salen al mercado. Lo que es incomprensible es que intentarás impedir que la Cruz Roja estadounidense utilizara el emblema de la Cruz Roja. En realidad, eres propietario de la marca registrada del símbolo de la Cruz Roja y en 2007 demandaste a la Cruz Roja estadounidense para que dejara de utilizar el emblema. Sí, eso es bastante vergonzoso y no hace falta decir más al respecto. Aunque estos casos en sí mismos son inaceptables, parece que detrás de cámaras acechan problemas aún más graves. Entonces llegó el 14 de diciembre de 2018, la fecha que explotó como una bomba, conmocionando no solo a la comunidad médica, sino al mundo entero. Un artículo publicado por Reuters expuso la historia de terror que vivió Darlene Cooker, madre de varios hijos. A Darlene le diagnosticaron mesotelioma, un tipo de cáncer sumamente agresivo que se desarrolla en la fina capa de tejido llamada mesotelio y que es excepcionalmente raro.
El mesotelio recubre algunos de nuestros órganos y produce una lubricación natural que permite el movimiento suave de los órganos entre sí. El mesotelioma se desarrolla con mayor frecuencia en la pleura que rodea los pulmones, pero también puede aparecer en la cavidad abdominal, el corazón y los testículos. El principal factor de riesgo es la exposición al asbesto. Al inhalar o ingerir fibras de asbesto, estas se incrustan en los tejidos del organismo, provocando inflamación y daño celular a largo plazo, lo que termina conduciendo el desarrollo de la enfermedad. Así, cuando Darlene se enteró de que tenía un cáncer que afectaba a los delicados tejidos de sus pulmones y otros órganos sensibles, empezó a buscar respuestas y, ¿con quién tropezó sino con tu colosal presencia? Descubrió que había estado utilizando durante décadas tu mismo talco para bebés, seguro, pero que ahora era el origen de su diagnóstico mortal. Herschel Hobson, un abogado que se unió a Darlene en la lucha contra el cáncer, identificó rápidamente al principal sospechoso, nada menos que el icónico talco para bebés de Johnson & Johnson. Sin embargo, cuando iba a desvelar la terrible verdad, hiciste todo lo posible para evadir la responsabilidad. ¿Adivina qué hiciste? Por supuesto, decir que Darlene miente. Es la mejor jugada en estas situaciones, pero a medida que la historia se desarrollaba, Darlene se dio cuenta de que sin pruebas concretas no tenía ninguna posibilidad de derribar tu imperio. A pesar de los esfuerzos de Hobson por presentar solicitudes de acceso a los resultados de las pruebas del talco, los muros que habías construido a lo largo de los años para protegerte resultaron ser demasiado altos para que una persona cualquiera pudiera traspasarlos. La pobre Darlene se agotó, quizás no solo por las batallas legales, y en 2009 la enfermedad la había derrotado. Podrías pensar con orgullo que estabas protegido, pero los tiempos cambian y el suelo bajo tus pies está cada vez más caliente. En 2019 tuviste que revelar esos documentos secretos que le habías ocultado a Darlene años antes. ¿Qué cambió? Bueno, puedes jugar con una persona, pero cuando se trata de 40.000 personas, y muchas de ellas son mujeres que afirman que tus productos les causaron cáncer de ovario, pues la cosa se complica un poco. Quizás no te sorprenda, pero los documentos contenían algunas verdaderas revelaciones. Parece que sabías muy bien que el viejo talco para bebés podía contener asbesto. Según un artículo de Reuters, pruebas de laboratorios independientes demostraron que tu producto ya contenía asbesto en 1957. Pero, por supuesto, tus pruebas internas de asbesto dieron negativo y había una buena razón detrás. Sabiamente, solo analizaste una porción muy pequeña del talco, lo que permitió que rastros de contaminantes pasaran desapercibidos en los productos debido a los métodos de análisis inadecuados. Y lo que es peor, ni siquiera se los notificaste a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA. Esto en especial es alarmante porque ni la OMS ni otras autoridades sanitarias mundiales consideran seguro ningún nivel de presencia de asbesto, ni siquiera en cantidades muy pequeñas. En vez de introducir cambios en el proceso de fabricación, optaste por maniobras legales para evadir responsabilidad. Después de todo, ¿se puede llegar a ser la empresa farmacéutica más importante del mundo sin aprender algo sobre la autoprotección? Entonces, tus abogados cambiaron de estrategia y afirmaron que la culpa no era del talco en sí, sino de su contenido en asbesto. Culparon a la sustancia mortal que era la verdadera culpable, no al talco en sí. Una jugada inteligente, ¿verdad? Y como era de esperar, la táctica funcionó. A veces los tribunales fallaban a favor de los demandantes, lo que se traducía en indemnizaciones multimillonarias, pero hubo casos en los que los tribunales rechazaron las demandas o no pudieron llegar a un veredicto. Una vez, un tribunal de San Luis te condenó a pagar $4.700 millones. Es una suma enorme para una persona normal, pero para una empresa como tú, que ingresó $95.000 millones el año pasado, es pocos sencillos. Parecía que te habías librado del escándalo, aceptando pagar la multa y retirando el polvo mortal. Pero no pienses ni por un momento que ahí lo ibas a dejar. Intentaste evitar el pago de las indemnizaciones millonarias con una maniobra brillante. Si no tienes el dinero, no tienes que pagarlas. Esa fue tu idea, así que aquí vino el gran plan, el Texas Two-Step, un truco legal que permite a las empresas separar sus activos de sus pasivos. Creaste una nueva empresa llamada LTL,
con solo 2 tareas: hacerse cargo de las demandas relacionadas con el asbesto y luego declararse en bancarrota. Una genialidad, ¿verdad? Te ahorraste sus millones y LTL se quedó con las deudas. Si pensabas que limpiarías tus actos y cambiarías, estás muy equivocado, porque navegas por el sistema legal como un bailarín de ballet profesional, embolsándote miles de millones por el camino. Y no olvidemos que incluso intentaste impedir que la agencia de noticias Reuters publicara el artículo mencionado. Así que, desde retiradas de productos fantasma hasta champús para bebés tóxicos y etiquetas de productos engañosas, tus antecedentes penales no dejan de crecer. Mientras el mundo lidia con estas revelaciones, nos preguntamos, ¿podremos volver a confiar en este gigante farmacéutico? Con estos videos profundizamos más, descubriendo la mentalidad de la élite y revelando secretos que la élite nunca compartirá. La mayoría de la gente nunca adquirirá este conocimiento, no lo oirán de sus padres, amigos o profesores. Sin embargo, estamos dispuestos a desvelar los hechos. En este video exploramos el papel de la empresa Johnson & Johnson en el desarrollo de graves problemas de salud. Es esencial reconocer que estas empresas no solo buscan ganancias, sino que también son responsables de nuestra salud y bienestar. Compartir información y sensibilizar a la sociedad son herramientas fundamentales para exigir responsabilidad a las empresas. Lograr el cambio solo es posible mediante el esfuerzo colectivo, aunque nuestros pasos puedan parecer pequeños en comparación con el tamaño de las grandes corporaciones. Juntos podemos lograr cambios significativos. Agradecemos tu participación en este discurso y esperamos avanzar juntos hacia el fortalecimiento de las prácticas empresariales éticas y la responsabilidad empresarial.